Ir a cuatro conferencistas de manera, digamos, inmediata. Javier Salgado, director general de la red compartida, me pide una disculpa, tiene que retirarse al término de su presentación. Y el resto, Clara Luz, Gabriel y Carlos, después al terminar. Iniciaremos también porque así lo amerita y por la importancia del tema. No vamos a leer el currículum de todos, precisamente por la economía que tenemos que hacer en el tiempo. A Clara la conocen, me parece, todos. Las tres mejores abogadas del sector en telecomunicaciones, todas mujeres, por cierto, casualmente. Gabriel Sekeli, director general de Anatel, una de las asociaciones más importantes del sector, y Carlos Casasus, el primer presidente de la COFETEL y hoy el director general de CUDI. Son todos viejos conocidos y en esta tercera etapa de la jornada en cada uno de los temas. Javier presentará, yo creo, uno de los temas más interesantes que tiene que ver con la red compartida, y empezamos contigo, Javier. Muchas gracias, Moni. Aunque no me escuchen hablar como mexicano, la verdad es que tengo el privilegio y el placer de trabajar para una empresa mexicana. Represento a 150 personas que están trabajando todos los días muy duro por sacar red compartida para adelante, y la verdad es que estoy muy orgulloso de estar hoy aquí. Pensamos que este proyecto de red compartida es el proyecto más transformador de la industria de las telecomunicaciones en México, y quería agradecer a la organización, a ti, Moni, que sé que ha sido un sponsor muy importante del proyecto de red compartida y un fiel creyente, en brindarnos este espacio para poder acercar algunas ideas. He titulado mi presentación Red compartida, una solución a la cobertura universal, y espero que en los próximos 10 minutos sea capaz de responderos a la pregunta que planteo. Vamos a ello, si os parece. Bonito, es un proyecto ilusionante, es un proyecto que va a extender la conectividad a todo México y desencadenar una ola de progreso, yo creo que sin igual en el país. Pero incluso antes que esto, pensamos que la red compartida es una necesidad. Y es una necesidad que emana de la tendencia global en el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Que conocéis, en México hay hoy más de 40 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Y la penetración móvil está alrededor del 90%, que es una de las más bajas que existe en la región. Para lograr un México más conectado, para reducir la brecha digital, la verdad es que el Gobierno mexicano ha sido extraordinariamente valiente y revolucionario en la solución que ha puesto encima de dotar la poderosa banda del espectro de 700 MHz para desarrollar una red de infraestructura mayorista, compartida, universal, continua y no discriminatoria. Ha sido la solución para prestar el mejor servicio de conectividad y de capacidad a todos los mexicanos. Esta ha sido la pieza angular de la reforma de telecomunicaciones del año 2013 y está embebida dentro de la Constitución mexicana. Y esto tiene un extraordinario valor para nosotros. El Gobierno mexicano ha asumido este imperativo y ha concebido una solución que es la red compartida. Una solución que persigue conseguir todas las eficiencias que pensamos que el sector de telecomunicaciones necesita y que se apoya en una tendencia que existe en otras industrias de separar la infraestructura del negocio del retail. Esto es algo que estamos viendo en el sector de las utilities, que se ha visto en Europa, que se ve en Estados Unidos, que está empezando a pasar de forma natural en el sector de las telecomunicaciones en Europa
y que aquí nos encontramos con la gran fortuna de que está regulado y además dentro de la Constitución mexicana y dentro de la reforma de las telecomunicaciones. Por lo tanto, Altán, la empresa a la que yo represento y que está explotando esta concesión que tenemos para desarrollar el proyecto de red compartida, lo que tiene es un mandato y un mandato constitucional. Y lo que estamos haciendo es ejecutar ese mandato constitucional y ser capaces de establecer el proyecto mexicanos. Red compartida es la red de todos los operadores que están aquí en México. Es la red de los operadores existentes, es la red que pueden utilizar operadores virtuales que no tienen una red de infraestructura, es la red de aquellos operadores que no están operando hoy aquí, es la red de aquellos operadores que quieran venir a México a prestar sus servicios de telecomunicaciones. Nuestra misión, por lo tanto, es convertir el espectro de 700 MHz en conectividad y capacidad para que todo el sector pueda utilizarla. Por eso, la red compartida pensamos que es la red de todos. Hay enormes retos de infraestructura de telecomunicaciones en el país, lo que se traduce en problemas de acceso y demanda. Os doy ejemplos que probablemente conocéis. Hoy, un poco más de 15 millones de hogares cuentan con servicio de Internet en México. Pero en las zonas rurales, en las zonas más desfavorecidas, en las pequeñas localidades que no son rentables hoy para que las empresas que actualmente están prestando servicio puedan llegar, la verdad es que están muy desatendidas, ¿no? Y pensamos que esto ralentiza el desarrollo y la inclusión digital. Nuevos jugadores están intentando entrar dentro del y existe una barrera muy fuerte al nivel de inversiones que necesita el despliegue de cualquier red de telecomunicaciones, y eso está frenando la competencia. Existe un incremento brutal de la demanda de dispositivos con conexión a Internet. Hoy en México existen más de 60 millones de teléfonos inteligentes. Los datos están creciendo a tasas de más del 50% anual. Demanda extraordinarios. Y eso significa mucha inversión, mucho CAPEX, en un momento muy complicado para el sector. Las previsiones indican que la demanda de datos en México en el año 2022 será 8 veces la demanda de datos que tenemos actualmente en México. Y las redes de telecomunicaciones actuales deben de soportar ese incremento brutal de demanda. Pensamos que red compartida tiene un papel en todo esto, y un papel clave, ¿no? Este crecimiento de datos que nombraba hace un momento va acompañado de la migración a nuevas tecnologías. Es decir, nosotros estamos desarrollando una red 4G, pero los estándares de 5G van a empezarse a probar ya de forma inminente y en el año 2020 va a haber redes 5G que implementar en el mundo. La red compartida es novedosa no solo por su naturaleza, sino incluso por su diseño. Nace sin legados tecnológicos. Afortunadamente nosotros partimos de una red desde cero, no tenemos que migrar desde 2G, 3G a 4G, vamos a empezar directamente en 4G, y todo el diseño de arquitectura que estamos haciendo es para migrar inmediatamente a 5G. La banda de 700 además es un lujo, porque tanto interior como exterior, y nos permite con nuestra arquitectura de red tener una cobertura excelente y dar unas prestaciones que no existen hoy aquí en México. Esta arquitectura se sostiene sobre una novedosa arquitectura de fibra óptica con sistemas completamente virtualizados que permite que las latencias sean las mínimas posibles para poder implementar aplicaciones sobre 5G.
Nuestra red es una red que es móvil, pero es una red cuya principal característica es que va a tener más de 100.000 kilómetros de fibra óptica. Y se va a apoyar en más de 12.000 torres, infraestructura pasiva para poner nuestras estaciones base. La velocidad media de bajada que tenemos en el contrato y que cumpliremos con creces es de 4 megabits por segundo, ya 3 veces superior a la media del mercado. El presente ya exige redes más densas para atender a volúmenes muy altos en lugares muy concentrados. Estamos viendo hoy en ciudades como Ciudad de México, como Monterrey, como Guadalajara, que a veces es muy difícil mantener una conversación de teléfono sin que el teléfono o la llamada se corte, ¿no? Y estamos muy enfocados a tratar de dar un servicio también en estas áreas densas, ¿no? Pero esto, la cobertura, el incremento de datos, la migración a nuevas tecnologías, lo que exige es una inversión fortísima, mucho CAPEX, en un momento determinado, además, donde los retornos en el sector los mejores para soportar un business case de inversión brutal en el sector. Por eso pensamos que la red compartida es una red para todos. Nosotros vamos a hacer una inversión, estamos fully funded tanto en equity como en la estructura de deuda y somos capaces de desarrollar esta infraestructura con las prestaciones a disposición, vuelvo a decir, de todos los operadores existentes o futuros que quieran operar aquí en México. Véannos como una fábrica de datos. Véannos como una moderna y eficiente de producción que toma el espectro alquilado en el contrato de asociación pública-privada que tenemos con el Gobierno, lo dinamiza a través de una infraestructura disponible para cualquier operador, un esquema comercial mayorista, se revende a los usuarios que son, al final, el retail, el pueblo mexicano, el gran beneficiado de este modelo de negocio que tenemos. Pero, además, nuestro mandato es favorecer y beneficiar a la población. Por ello, Red Compartida tiene la misión de ser el vehículo de conectividad de todos los mexicanos, de llegar a todos y en todos los sitios. Nuestro mandato, como sabéis, es dar cobertura al 92,2% de la población mexicana en los próximos 7 años. Eso es lo que dice nuestro contrato APP y eso es lo que vamos a cumplir. Daremos mayor capacidad a los centros urbanos con grandes concentraciones de habitantes, pero también llegaremos a donde los demás no han podido llegar. Ya en el primer año y dentro del hito que tenemos que cumplir, el 31 de marzo, de cobertura del 30% de la población, vamos a cubrir a casi 40 millones de mexicanos, más de 5, aproximadamente 5, están circunscritos en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Tenemos que cubrir también en el conjunto de nuestro contrato 111 pueblos mágicos y al menos cubriremos en este primer hito 28. Vamos a hacer, por lo tanto, realidad que la conectividad sea una conectividad para todos. Estamos encontrando alguna dificultad para transmitir estos mensajes que estoy tratando de dar y a veces el modelo de red compartida no se entiende muy bien y a veces es mejor tratar de definir lo que eres definiendo lo que no eres. Y esto es lo que pretende esta transparencia, ¿no? Nosotros, y esto es importante, no somos el cuarto operador. Mucha gente nos ha identificado con, bueno, ya está aquí un nuevo competidor más. Nosotros no hemos venido a competir
porque nuestro modelo de negocio no es ese, con ningún operador existente o futuro. Nosotros no somos el cuarto operador. Nosotros somos una red de tipo mayorista, nosotros no podemos vender a retail, no vendemos al canal de usuario final y ofrecemos servicios de conectividad y de capacidad de forma no discriminatoria y de forma que actuemos como facilitador y habilitador de esa infraestructura y esa capacidad para ponerla al servicio de todos los operadores. Y, por lo tanto, no estamos compitiendo con ningún operador actual ni futuro. No somos tampoco una empresa de construcción, sino una red de servicios que transforma espectro en capacidad y conectividad. Y además somos una empresa privada. Una empresa privada con socios de referencia, fully funded, completamente capitalizada, y que ha conseguido las inversiones nacionales e internacionales necesarias para garantizar que el proyecto de red compartida sea un éxito. Y sé que hay un panel esta tarde al respecto de la infraestructura, pero por el modelo de negocio mayorista que nosotros tenemos, por el tipo de ofertas que tenemos que poner encima de la mesa y la estructura de precios que existen hoy en el mercado, uno de los principales y más importantes retos que tiene red compartida es el concepto de compartición de infraestructura. Un mercado de telecomunicaciones, desde nuestro punto de vista, no puede ser eficiente si no existe la compartición de infraestructura entre todos sus agentes en todos los elementos de red. Buscamos multiplicar la rentabilidad de todos nuestros clientes. Esto gracias a que la compartición de infraestructura reduce extraordinariamente los costes de nuestro despliegue y, por lo tanto, somos capaces de trasladar los beneficios de calidad y precio a la oferta de servicios. ¿Es así de simple o así de complicado? Queremos ayudar a acelerar la adopción de mejores servicios tecnológicos en el ámbito público, no solamente en el privado o en el empresarial, ya que la infraestructura compartida más eficiente e innovadora permite a los estados, a los municipios, ofrecer servicios mucho más competitivos. Vamos a provocar una aceleración tecnológica en el país, sin duda. Estamos absolutamente convencidos. Pensamos que red compartida va a permitir la aceleración de modelos de alto valor añadido en tecnología y en servicios. Modelos de negocio que hoy no existen y que pensamos que van a ser posibles gracias al tipo de infraestructura que vamos a ser capaces de desarrollar. De modo que, y para terminar, si juntamos un poco todo lo que he dicho, ¿no? Utilizar infraestructura existente, utilizar este espectro maravilloso, los 90 MHz en la banda 700 que tenemos y ser capaces de devolver al mercado esos 90 MHz con la mejor capacidad, la mejor conectividad al precio más económico y más rentable posible, pues la verdad es que pensamos que es un modelo que probablemente otros muchos países sigan, ¿no? Red compartida y México, desde mi punto de vista, está hoy a la vanguardia de la revolución de la transformación que pensamos que se va a vivir en el sector de las telecomunicaciones en general en muchísimos países y pensamos que vamos a ser el centro de atención de muchas miradas, no solamente aquí en México, sino fuera de México. Hay gente siguiendo la evolución del proyecto con muchísima atención. Pensamos que esta disociación entre infraestructura y servicios minoristas que ya se está dando en sectores como el sector energético, la verdad es que cuando uno se para a pensar la situación en general de las redes de telecomunicaciones y el avance tecnológico que hay, la explosión de datos tan brutal que existe,
y la rentabilidad del propio sector de las telecomunicaciones hoy, es muy difícil pensar que este modelo no va a tener éxito en el mercado, no solamente aquí en México, sino en muchos países, ¿no? Estamos en el mundo de la economía compartida. Esa es la realidad. En cualquier lado donde ustedes miren, verán economía compartida. Y esto que el gobierno mexicano se ha propuesto hacer en el sector de las telecomunicaciones en México es un claro exponente de ello y una auténtica revolución. Nosotros pensamos que, sin duda, red compartida es una gran oportunidad de cobertura universal aquí en México y es el modelo adecuado para conseguir que esto se haga de la forma más eficiente posible. Esta es nuestra visión, ¿no? Esta es nuestra visión del modelo. Esta es la responsabilidad que hemos asumido en una tarea tan fenomenal como construir una red de este tamaño, una red mayorista para todos los mexicanos, y con esa ilusión trabajamos todos los días para hacer que este proyecto sea un éxito para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No somos estadísticas, somos personas. No somos números, somos personas. Y somos personas con derecho a acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, así vivamos en una comunidad de menos de 2,500 habitantes. Y esto me pidieron que viniera a compartir mis reflexiones sobre lo bueno, lo malo y lo feo de nuestro marco jurídico, y no pude dejar de pensar en los argumentos oficiales, los argumentos pragmáticos, donde si tienes la desfortuna de ser pobre, de vivir en una zona alejada, de menos de 2,500 habitantes, porque ese es el criterio oficial, ahí ya no tienes el derecho. Entonces, lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a empezar con lo bueno para que no… Empecemos con una sonrisa. Lo bueno es que tenemos un derecho en nuestra Constitución que obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso de todos los que habitemos en este país a las tecnologías de la información y al Internet. Es una obligación del Estado mexicano. En la Constitución, más del 50% de las entidades federativas copiaronlo a nivel federal y ya lo pusieron en sus constituciones. Entonces los abogados sabrán que eso implica que tendríamos incluso una acción en el caso de que exista omisión por parte del Estado mexicano a cumplir. Entonces lo bueno es que tenemos un derecho en la Constitución para acceder a Internet. El arreglo institucional jurídicamente está súper bien, súper. El Ejecutivo Federal tiene sus funciones de la política de inclusión digital, el 14 transitorio de la reforma. El IFT tiene una obligación que luego se les olvida a los del IFT, que tienen una obligación de garantizar el artículo 6º y 7º de la Constitución. Y el 6º, ¿qué creen que dice? El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de acceso al Internet. Entonces, cuando navegan de muertito las autoridades y dicen, yo soy IFT, eso es del SST, pues hay que recordarles que el artículo 28 constitucional, párrafo 15, los obliga a garantizar ese artículo 6º donde está nuestro derecho de acceso a Internet. Por cierto, no está limitado a poblaciones chicas, grandes, medianas, seas mujer, tengas discapacidad, no hay límite, todos tenemos derecho. Entonces, hay un buen arreglo institucional, está la red pública compartida mayorista, ya nos las presentaron, la red troncal, recordemos también, bueno, esto es lo bueno, está todo muy bien. Lo malo, ¿cómo se aplica nuestro marco jurídico? Entonces, en México tenemos unas leyes fabulosas. El detalle es que ya cuando se aplica, entonces ya no está tan bonito. Y decimos los abogados, el diablo está en los detalles. Entonces, ¿cómo se aplica? Pues es una visión utilitaria, ¿no? ¿Cómo incremento las estadísticas? Vamos a llegar ahí, a donde cubra más. Soy el regulador. Si cubre el 50% de la población, sí, y se concentran, ¿dónde creen? Donde es rentable.
Y luego sacan estos proyectos de red pública compartida, que yo le diría la red de la esperanza, es la red de la esperanza, porque todo, o sea, si no funciona la red compartida, olvídense, México se retrasó 30 años. Entonces, ponemos changuitos para que sí funcione. Nada más que ahí se enfoca, como bien lo dijo la presentación y fue su oferta, en el 92.2% para el 2024. Pero si tú estás en ese casi 8%, adiós, no estás previsto, no tienes derecho, no estás ni en el radar. Y ahí es justo donde nunca va a llegar la competencia, donde tenemos que ser creativos. Lo feo es que esta es una discriminación y no lo ve así, las autoridades no lo ven así, ahí lo ven pragmático, ¿no? Porque yo les preguntaría, si cualquiera de ustedes fuera de una comunidad de menos de 2,500 habitantes, dirían, pues sí, cierto, no tengo derecho, ¿o les gustaría a ustedes tener el mismo derecho que si viven en la Ciudad de México? Respuesta, ¿todos queremos nuestro acceso a internet? Sí, sin importar dónde estemos, es más, justo aquí es donde tendríamos que cambiar la visión y el discurso de las autoridades y el discurso de las empresas, donde siempre es el mismo desde hace 20 años, 30, y seguramente Carlos nos podrá contar más historias. Siempre ha sido el mismo discurso y las consecuencias siempre son las mismas. Los más necesitados del acceso a estas comunicaciones son los relegados, los sin importancia, los que no tienen voz. Claro, dirán las autoridades, aquí sentada en mi oficina, no pasa nada. Mi realidad es otra y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar. Yo creo que esa discriminación que prohíbe el artículo 1 constitucional, que prohíbe el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y es amplísima la discriminación, puede ser activa o pasiva. No digo que las autoridades estén discriminando activamente, pero si no se dan cuenta lo están haciendo. Y a las empresas no les podemos exigir porque el régimen de competencia dijo, viva la competencia, y si la competencia no lo resuelve, pues ve con las autoridades, pero las autoridades dicen, no, si es menos de 2,500, no. Y si, changuitos, que sí funcione la red compartida, en el 2024 te llegará quizá, porque recuerden que la red compartida pone a disposición, y bien lo dijo Ricardo hace un momento, pone a disposición la capacidad para que otros lleguen y lleven la capacidad. Léase, 92.2% es, ojalá sirva, 92.2% de capacidad. Falta que a alguien le interese conectar. Entonces, lo feo, otra cosa fea. El género, fíjense que hay estudios a nivel internacional que si una política pública no considera esa equidad de género, acciones positivas para incorporar a niñas y mujeres, las consecuencias es la discriminación. Qué lástima, la próxima vez, Moni, tienes que poner variadito autoridad y sociedad y academia para que se genere la interacción, porque siempre el discurso de las autoridades es no, en México no discriminamos, todo está igual. ¿Las mujeres también acceden a internet? Sí, acceden a internet. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué México sería la excepción que no necesita una acción afirmativa en tema de género y acceso a internet? Y bueno, para concluir, y tratando de ser constructivo, yo diría dos cosas. Primero, tenemos que cambiar de mentalidad todos, autoridades, academia, empresas, todo. No somos números, somos personas. Y el punto es que nosotros nos tenemos que colocar justamente en la persona que no tiene acceso a los mismos derechos y oportunidades que los que estamos aquí presentes. Ese debe ser el cambio de mentalidad de todos, en la trinchera que cada quien nos toque. Dejar de pensar que somos estadística porque somos persona. Y el segundo punto es empezar a ver cómo sí podemos hacer realidad el acceso a internet para todos. Porque para decirme que no hay dinero, que el espectro no alcanza, que distorsiones, ya no lo sabemos. ¿Cómo sí? Me pareció muy interesante lo que compartió Eric Huerta hace un momento y me lleva a pensar que lo que tenemos que buscar es asociación público-privada social.
No le puedo echar la culpa todo al gobierno, ni todo a la red, ni todo. ¿De qué manera logramos el sí lograr ese acceso para todos sin discriminar por situación económica o por el lugar donde vivimos? Muchas gracias. No sé si todavía son buenos días o buenas tardes, pero es un placer estar aquí con ustedes. Y yo pensé hace ratito que comentó Clara Luz que era necesario la mezcla de actores para una muy buena discusión, pero después de oírla creo que está la mesa puesta para una buena discusión, porque varias de las cosas que aquí se han escuchado a lo largo de la mañana nos remiten precisamente a ver el bosque. Yo traigo mi presentación, 2 láminas enfocadas en algunos aspectos del bosque, pero de repente se me presentó un bosque más grande. Y sí tengo que hacer algunos comentarios en base a lo que he oído de inicio y luego ir a lo que tenía preparado. Porque coincido plenamente, esa fue la idea central de lo que creo que Clara Luz nos deja. Necesitamos un cuestionamiento que nos hagamos todos a las cosas que sabemos que no funcionan completamente, funcionan pero hasta cierto grado y somos ambiciosos todos y queremos que funcionen mejor y abarquen a más. Nada más para empezar, el ritmo de cambio en la industria que estamos discutiendo hoy no lo encuentra uno prácticamente en ninguna otra actividad económica. La reforma que se hizo hace 5 años, la ley hace 4, en fin, no habla del mundo que tenemos hoy. Cuando yo escuché a Javier de Altán Redes, que hizo una presentación muy interesante, con una visión, además con una ilusión, como él dijo, y a mí me dio mucho gusto escucharlo, no lo había oído antes personalmente. Obviamente que se va a encontrar con muchos obstáculos y con muchos problemas de no fácil solución, pero qué bueno que haya este tipo de ejercicio de visión, porque es a lo que además Moni nos convocó hoy, no a revisar el pasado, todo lo que no funciona y un poco el tono del primer panel que a mí, personalmente, no me gustó en ese sentido, porque veníamos a discutir un tema y se hablaron de 20. Y parte de ese desorden que muchas veces tenemos en nuestras discusiones no nos permite avanzar en lo que sí podríamos, en unas discusiones con distintos puntos de vista, todos respetables, y del que al final podemos sacar algunas conclusiones. Entonces, nada más escuchar a Javier, les quiero decir que del mundo que él habló y de la red compartida que él habló no tiene nada que ver como eran las circunstancias del 2012 y 2013. Cambiaron. Si hubiera sido más temprano el arranque de la red compartida, a lo mejor ya no hubiera podido incorporar el 4.5 en preparación a 5G y hubiera sido un proyecto costosísimo y viejo antes de arrancar. Para darles un ejemplo del ritmo de cambio. Me gustó muchísimo, hasta ahora creo que es la frase del día, una de un gran filósofo mexicano, por esa frase, Eric Huerta, que dijo: la falla es de nosotros, que no entendemos los mercados. Cuando llegué primero en la mañana y escuché las primeras preguntas e interpelaciones a las autoridades, pensé, y yo que voy a hablar viniendo del sector de las empresas, va a estar muy difícil la situación. Pero con esa frase me animó porque creo que nos señala algo que es muy importante tener en mente. Las telecomunicaciones, les estamos pidiendo a las telecomunicaciones a lo largo de la mañana resolver el problema de desigualdad del país, resolver el problema de educación del país. Y no sigo con la lista. No pueden las telecomunicaciones dar respuesta a todos los problemas que estamos cargando y que tienen un impacto que no permite avanzar en muchos de los temas de política pública. Este es uno. Leyes. Estoy de acuerdo, no podría yo ni nadie en esta… Sí estaría difícil que alguien cuestionara los argumentos de Clara Luz en cuanto a derechos que se establecen en la Constitución y la obligación de cumplirlos. Pero en ese cambio que tenemos que tener todos,
está el de ver los detalles. Las leyes se convierten en un derecho, se tiene que hacer y cumplir, pero nadie ve los detalles. ¿Quién paga? ¿Quién opera? ¿Qué etapas hay que seguir para ir promoviendo el uso pleno de Internet? Voy a referirme a eso un poco después. ¿Cómo garantizar la autosostenibilidad de los proyectos? En otras palabras, en México tenemos muchísimas leyes y derechos, de los que todos nos vanagloriamos, pero que nunca vienen amarradas a presupuestos, por un lado, y dos, a evaluación transparente y permanente de los resultados que se obtienen. Entonces, sí, perdón, Clara Luz, hay 20 derechos más en la Constitución y que no se han cumplido por los últimos no 20, sino sabemos que 100 años también. Entonces, no estoy en desacuerdo en lo que dices, pero sí quiero decir que en el cambio de mentalidad de todos tiene que venir preguntas como estas a los abogados. Si está una ley, ¿por qué no tenemos la obligación a la vez, legal, de que vengan amarradas esas leyes a presupuestos y evaluación constante? Y entonces ahí entraría el tema de recursos públicos, que son en origen los recursos de todos nosotros, empresas, ciudadanos, en fin, y luego aportaciones que se le pueden exigir a las empresas. Dicho esto, paso a mi presentación formal. No sé si no traigo espejo aquí pero la primera lámina. Yo soy el que tiene que cambiar. Órale, multitask. Me imagino que es hacia dónde apunta. A ver. Te lo puedo dar mejor porque. Ya la borraste, de hecho. Bueno, no importa. Créanme lo que voy a decir. Son 2 láminas, si me las puedes cambiar, te lo agradecería. Si me ayudas con eso, ¿sí? Bueno, la primera lámina es el tema de la cobertura. ¿Cómo concebimos y qué retos presenta la cobertura? Hay una asociación global que agrupa a todos los operadores móviles. Yo voy a hablar de la cobertura en el mundo móvil, que es además el corazón de la industria, como ustedes saben. Todo el mundo queremos que donde estemos podamos tener esa cobertura y ese acceso. Esa asociación, que se llama GSMA, que está basada en Londres, tiene múltiples estudios, les recomiendo, su página es muy sencilla, gsma.com, de lo que es el tema de inclusión digital o la sociedad conectada. Es mi fuente de la que voy a hablar. Todos los operadores móviles en México y en la mayoría de los países del mundo son miembros. Y este es un think tank que elabora estudios de una profundidad que quizá nadie más en la industria puede hacer, en la sociedad y en la industria, porque tiene la información de 800 operadores en 200 países. Esos 800 incluye a muchos repetidos en términos del número de países donde operen. Pero tener esa información y comparación entre regiones del mundo, etcétera, da una perspectiva que es muy útil para el debate de políticas públicas. Entonces, por ejemplo, en América Latina, nos dice este estudio de GSMA, más del 90% de cobertura promedio con banda ancha móvil ya se ha alcanzado, 70% en 4G. Eso es algo que está cambiando muy rápido. Vimos la discusión hace rato que si SCT traía la foto del 2015, pero el sistema de información del IFT te permite estar al día y es 70%. Es que cambian muy rápido las cosas y van a seguir cambiando muy rápido las cosas. La inversión en la región, que en los países en desarrollo fue la más amplia en términos comparativos, en el periodo 2009 al 14 fue de $129 por persona y se va a incrementar, se está incrementando en el quinquenio que termina en el 2020 a $191 por persona. Entonces, ¿qué es una de las primeras contribuciones por el lado de la oferta de las empresas? Invertir. En México, con distintos ritmos e intensidad, como se señala, hay 3 operadores móviles y ahora Altán Redes, que están realizando inversiones enormes en espectro, infraestructura, en tecnología, que poco se ha mencionado, y en otro tema fundamental que viene aparejado a todo lo que discutimos, que es la calidad del servicio. Si tengo un internet que tarda horas en bajar un documento, no es lo mismo que tener la posibilidad de bajarlo muy rápido.
por dar un ejemplo. Hay 10% de la población de América Latina, 63 millones de personas más o menos, que todavía no tienen cobertura de banda ancha móvil y que va a ser muy difícil llegar a ese 10%. Uno de los intentos, quizá, no sé bien cómo es el modelo de negocios de red compartida, será en el caso de México llegar a algo de ese segmento más complicado y alejado, que no creo que sea nada más una cuestión de dinero, sino este es un país, creo que el 12, si no me equivoco, más grande del mundo en territorio, con una de las poblaciones más dispersas en el mundo también. Hay cientos de miles de comunidades, no me acuerdo ya el dato INEGI, disculpen, en donde hay gentes que viven agrupadas en 500 pobladores, 300. Claro que tienen el derecho, pero de nuevo la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y dónde están los recursos, no solo privados, sino públicos, para intentar llegar ahí? Creo que hay. Voy a llegar más tarde a sugerir algunas ideas. Al gobierno le tocan varias tareas y este es en el cambio de mentalidad que pide Clara Luz y que apoyo totalmente. Una de las tareas que aquí mismo en este cuarto, en este tipo de foros se deberían de hacer, porque son escasamente evaluadas por la sociedad y los especialistas. Como estamos ya entrando al mundo 2018, discusión amplia de políticas públicas, qué funciona, qué no, qué son las nuevas propuestas, es propicio hablar de esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo consume de las discusiones y de las preguntas de la prensa los temas de competencia? ¿Y cuánto problemas muy importantes, no atendidos, no necesariamente porque no estén haciendo su tarea las autoridades, como por ejemplo la disponibilidad y el costo del espectro, los obstáculos al despliegue de infraestructura? Es un tema que hemos visto en los últimos 2 años avances equivalentes a lo que no se avanzó en los últimos 40 años, así lo pondría yo. Y sin embargo no es suficiente porque traemos un retraso de 40 años, ese es el problema. Una elevadísima carga impositiva y regulatoria. Urge un cambio radical de la visión de la Secretaría de Hacienda de un enfoque recaudatorio a un verdadero impulso a las telecomunicaciones. Aquí se mencionó, si le ponemos impuestos a los equipos que entran, porque ningún celular se produce prácticamente en México, al consumo en todas las fases que esto tiene, hay una excepción para los datos, si no me acuerdo mal, en la aplicación del IEPS, que es un IVA copeteado de 16 pasa a 19%, a las empresas también, aduanas, ingresos, a una serie de regulaciones onerosas y que no responden a lo que es el mundo actual dinámico y que está cambiando tan rápido. Bueno, si no cambiamos esto, seguiremos imponiendo costos que no ayudan a que haya ese acceso que se reclama para más gentes y que, volviendo un poco más arriba en mi gráfica, en mi lámina pongo como el verdadero problema que yo veo. Tenemos 63 millones de personas en América Latina que no tienen cobertura de banda ancha móvil, pero tenemos 350 millones que tienen la cobertura y sin embargo no son usuarios. ¿No ese es el problema primero que atender? No dejo de lado el del 10%, pero me parece más preocupante desde el punto de vista social que incluso tengamos cobertura para 350 millones de personas, pero no las condiciones para que puedan beneficiarse de esa cobertura. Y por eso concluyo esta lámina con esta pregunta que me gustó mucho escuchar al comisionado presidente del IFETEL terminar la presentación con la pregunta esta, que es ¿para qué queremos la conectividad? Con programas y metas medibles, porque si no hacemos esta pregunta y nos detenemos, y por eso yo solo traje 2 láminas, para tratar de extender la reflexión sobre esto, pues la verdad es que no vamos a avanzar lo que quisiéramos. ¿Para qué? Creo que fue la diputada que al final hizo una muy buena intervención, recordándonos que tenemos el gran reto del siglo, que es evolucionar o transitar hacia una economía digital, hacia un nuevo tipo de empleos, de competitividad como país y como región,
que además vaya más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, quizá un ente que esté por extinguirse, tampoco sabemos. Seguimos discutiendo esas cosas en vez de ver ¿y qué hacemos para adelante con o sin un instrumento como él? Y la tecnología y esta industria tienen muchas de las respuestas, pero no las estamos viendo porque 95% del tiempo en todos los foros es sobre temas de competencia y sí, no, y detalles, en fin, y no sobre los grandes temas, disculpen. La crítica va para todos, me incluyo. Entonces, tenemos un problema, si podemos cambiar la lámina a la segunda y última, gracias. Gracias. Tenemos un problema en donde no hemos dilucidado como sociedad, gobierno, organismos internacionales que invierten mucho en México para el desarrollo, en fin, cuál es una fórmula ganadora en donde en una labor conjunta de todos los stakeholders, todos los que tienen un interés en lograr estas metas de cobertura y acceso, se pongan de acuerdo y alineen recursos, coordinen esfuerzos y encaminen a este país hacia donde debemos. Hay 3 barreras que en la región de América Latina las empresas han identificado como las que no están ayudando para acercarnos a las metas. La educación pues, es una tarea del Estado y tenemos una región en que el nivel de alfabetización es de más del 90%, pero la alfabetización digital es mínima. No estoy de acuerdo con quien dijo que este no es un concepto relevante. Yo, por generación, quiere decir, la edad de cada uno aquí va a definir cuánto entiende mucho de la tecnología y de cómo lidiar con ella. Yo no puedo arreglar muchas cosas de mi computadora que a un joven que ni siquiera ha ido a la universidad se lo pido, a un sobrino, por ejemplo, y me da 3 vueltas. Ni modo, así es. Pero también es cierto que todos tenemos que tener un mínimo que nos permita no solo prender la computadora, sino entrar, navegar, eventualmente. Aprender a navegar es localizar información, evaluarla y finalmente empezar a crearla y a compartirla. Esas son las etapas que yo creo que hay para dominar lo que es el mundo de Internet. Tenemos un problema ahí. Hay esfuerzos importantes, varias empresas, ustedes lo saben, Campus Party de Telefónica, Aldea Digital de Telcel, han hecho talleres a lo largo de los años. El IFETEL ahora tiene una unidad móvil de capacitación digital en todo el país, es interesante, para que las personas, dado que en el sistema educativo que tenemos esto es años luz lejos, o sea, estamos discutiendo el mundo 5G en un país en donde ni siquiera se enseña el mínimo de habilidades digitales, estamos fritos. Y en donde la gran discusión sobre la reforma educativa es que ya no se venden las plazas de los maestros. Bueno, qué importante avance, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Entonces hay algunas aportaciones, pero pues falta mucho más en el tema de educación y no lo van a resolver las empresas. Van a aportar cosas que pueden ser útiles del lado de la oferta y del lado de la demanda, como las que he mencionado. Contenido local, segunda barrera. Menos del 30% del tráfico en América Latina, no solo que solamente es el número para lo que está en español, que es una barrera obviamente, sino que lo que está en el tráfico no es muy relevante para las gentes. Y esa es una de las cosas más importantes que quiero decir hoy. Cuando es relevante, la gente, por más limitada en recursos o pobre que sea, se las ingenia y hace el sacrificio para tener el acceso. Y lo hemos visto cuando apenas hace 10 años no era el mismo número de móviles, es más, si me acuerdo bien, en el año 2000 teníamos 14 millones de equipos móviles, en 17 años hemos ido a 112 millones. O sea, es impresionante, porque cuando se crearon los incentivos adecuados, la gente, aunque sea pobre, ve cómo le hace y los consigue los recursos, porque le va a ayudar incluso a generar valor y a recuperar su inversión. Contenido relevante quiere decir para mí, número 1, que en el enorme desperdicio de recursos públicos que nos aqueja,
exijamos todos, como ciudadanos, empresas, etcétera, ordenar y coordinar el uso de esos recursos de agencias de educación, de salud, etcétera, para dar servicios que la gente vea como de valor y entonces haga ese esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que atendió una petición de la oficina de la presidencia en esta administración, en donde se iba a ayudar a darle información sobre su salud a mujeres embarazadas, con diversos, o con niños que tienen que ir al médico cada X tiempo, en fin, a niños con problemas de obesidad. Ayer salió un reporte de OECD que quizá muchos vieron. México, primer país en el mundo en el tema de obesidad, 16% de la población, gravísimo. Entonces se utilizó ese experimento financiado por un operador móvil para que estas mujeres en varias comunidades tuvieran por primera vez en su vida un teléfono móvil en sus manos, utilizaran esa nueva tecnología en un beneficio concretísimo y empezaron a demandar, a generar ellas mismas una demanda para poder tener otras cosas que no se habían imaginado. Pero después ya no se supo por qué no se hicieron las inversiones que se pudieron hacer para multiplicar ese experimento en un esfuerzo que nos llevara a resolver las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, el uso de recursos públicos que ahí están y que se desperdician enormemente en muchas cosas, si eso se organizara, yo les aseguro que no solo los paquetes que hay, porque la tecnología y el mercado y la competencia han llevado a menores precios, sino porque entonces sería atractivo ante un paquete así, de coordinación de agencias gubernamentales. Estoy seguro que para muchas empresas también sería atractivo responder, pero dentro de un mecanismo de mercado, porque no puede haber uno de otra vez un impuesto nuevo. Es la idea que a mí no me gustó, aunque lanzó al ruedo una idea interesante el comisionado presidente a debatir, lo de un fondo para servicio universal. A mí eso me parece, en el mundo que hemos vivido en México, un impuesto más a manejar por entes públicos que no tienen permanencia en el tiempo, cuyos operadores cambian cada 2 o 3 años. En fin, no se ve muy bien eso porque no funcionan esas cosas, ¿no? Hemos tratado como país de alejarnos de ellas. Pero bien, es una idea que hay que discutir. El punto es, necesitamos usar mejor los recursos públicos y creo que habrá ante eso respuesta de las empresas que ayuden también. Y bueno, para terminar, los costos. América Latina es la región más desigual en el mundo en la distribución del ingreso, como lo saben. El nivel ideal del costo del equipo en términos del ingreso mensual de una persona debería de ser de 5%. Solo Uruguay logra estar en ese rango. En el caso de México, estamos en 11%, Brasil 10%, Colombia el 21%, Guatemala el 42%. ¿Okay? Traje esos ejemplos de un cuadro muy largo, pero no quería aburrir con cuadros y estadísticas. Entonces, sí hay un problema ahí, obviamente. Los operadores móviles, ustedes lo han visto, las autoridades dicen que todo esto fue por la reforma, yo discrepo, pero no importa, la reforma ayudó, es un factor más, pero el hecho es que en el mercado hay más competencia, paquetes más asequibles y, de nuevo, si los usuarios ven una utilidad en su inversión, van a hacer esa inversión. Y están los instrumentos, pero como sociedad no estamos pensando así. Y por eso me gustó, Clara Luz, tu pregunta. Perdón si me extendí, espero no mucho. Gracias. Gracias. Échate la primera, porfa. Gracias por invitarme. Creo que el espíritu de mi plática no es hacer muchísimos detalles sobre la Red Nacional de Educación e Investigación, sí voy a platicar sobre eso, pero lo que me pareció bien padre es estas frases del Instituto Mexicano de la Mexicanidad que dice: conoce, exige, participa. Creo que toda esta discusión, a mí, en lo personal, un concepto que me ayuda muchísimo para hablar de telecomunicaciones y de educación superior
es el tema de bienes públicos y bienes privados, ¿no? La que sigue, por favor. Un bien privado, digamos una dona, ¿no?, beneficia exclusivamente al que se come la dona, ¿no? Y el bien se acaba. La dona, una vez que me la comí, ya valió, ¿no? Esto claramente indica que este bien debe ser un bien producido por un ente privado y consumido en un mercado en competencia privado, ¿no? El bien público, por contra, digamos, es la defensa nacional, ¿no? El bien no se extingue, nadie lo consume, ¿no? Ahí está la defensa nacional. Y beneficia a todos, ¿no? Aunque yo no quiera, la defensa nacional me protege a mí, ¿no? Y el que me proteja a mí, pues implica que protege a todos los demás, no es exclusivo, ¿no? Y entonces aquí es claro, en teoría económica, que su producción la debe de hacer el Estado, ¿no? Porque su consumo es para toda la sociedad, ¿no? Y esto nos lleva a que como sociedad asignemos recursos correctamente, ¿no? En principio, digamos, toda la teoría económica lleva a que el costo marginal de producción sea aquel para el cual hay un consumo y que básicamente la producción y el consumo lleguen a un punto de equilibrio y se asignen recursos como sociedad de manera eficiente. La que sigue, por favor. Sin embargo, no todos son bienes privados y no todos son bienes públicos. Tenemos una gran zona gris. Creo que esto ahorita lo vemos crecientemente, cada vez va a haber más zonas grises porque tenemos bienes privados que benefician a muchos. Esto se llama en economía externalidades positivas y, por ejemplo, hablemos de la educación. El principal beneficiario de la educación es el que se educa, ¿no? Pero si tenemos una población educada, pues tendremos un mejor país, o por lo menos eso es lo que todos esperamos, ¿no? Igual la salud, ¿no? El principal beneficiario de pagarle a un médico, pues soy yo, espero curarme. Pero si tengo un sistema de salud en que la gente se enferma poco, pues vamos a tener una sociedad más feliz y por eso el Estado participa como bien público. También tenemos el fenómeno de que hay bienes públicos que el Estado no puede proveer y que entonces se encuentra un mecanismo de privatización para que se produzcan y se puedan financiar, ¿no? Por ejemplo, es el caso de las carreteras de cuota, ¿no? En principio una carretera pues no se consume por el señor que la transita, ¿no? Sin embargo, pues para poder financiar la carretera, pues el que se beneficia más de la carretera es el que transita en ella y por eso hay una manera racional de hacer eso y privatizar las carreteras y el que transita las paga. La que sigue, por favor. Entonces, el tema es que el financiamiento de los bienes de zona gris es una decisión política. Básicamente, el gobierno, que es el que busca el bienestar de toda la sociedad, debe apoyar con diferentes mecanismos la producción de estos bienes semipúblicos, ¿no? Vamos a decir, se tiene que meter porque si no, no se dan, ¿no? Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es que hay que tener claramente definidos qué objetivos se persiguen, cuál es la organización industrial que lo debe de lograr, cuánto va a costar, y aquí me parece terriblemente importante que en este tipo de bienes el Estado tiene que aportar recursos porque si no, no se logran los bienes sociales, sino simplemente se logran los bienes privados de ese bien público, ¿no? ¿Y cómo vamos a evaluar el gasto que estamos llevando?
La que sigue, por favor. Aquí algunas ideas de organizaciones industriales para estas zonas grises, ¿no? Por ejemplo, el tema de que este bien privado de la educación superior lo presta el Estado, básicamente universidades públicas, ¿no? Otras son contratos con entidades del sector privado, como esto de las carreteras concesionadas. Otro tema son los subsidios directos, ¿no? Por ejemplo, el subsidio a la tortilla, ¿no? Otros son incentivos fiscales, cambio a focos ahorradores. Otro tema que se da en las telecomunicaciones es el tema de la regulación para lograr subsidios cruzados. O sea, los que tienen un beneficio personal mayor pagan un subsidio cruzado para apoyar la prestación de servicios en zonas marginadas. Por ejemplo, pues aquí la concesión de Telmex le autoriza un precio a nivel nacional. Obviamente es más rentable prestar el servicio en la Ciudad de México que en Tinguindín. Sin embargo, los que pagan en la Ciudad de México ese precio uniforme subsidian el consumo en Internet, y esto se logra a través de la regulación. La regulación para eliminar rentabilidad excedente en situaciones monopólicas, es el tema de los price caps, ¿no? O sea, básicamente busco que los incrementos de precios vayan a ritmos menores que la inflación para asegurar que el prestador de un servicio en condiciones monopólicas no obtenga una rentabilidad excesiva. La prestación por entidades privadas en competencia, por ejemplo, una estación de radio, pues, por definición es un bien público, no se extingue, nadie la consume, ¿no? Entonces, pues debería de haber radio público prestado por el gobierno, ¿no? Probablemente no se puede, lo que hemos encontrado es una fórmula de prestadores de servicios públicos, ¿no? En un régimen de competencia, ¿no? Finalmente, prestación por entidades privadas, pues aquí cuando el gobierno no da educación o no da seguridad, pues entran prestadores privados que dan servicios privados que tienen externalidades positivas, ¿no? Entonces vamos a decir, hay una gran cartera de cómo se deben de prestar estos servicios de zona gris, ¿no? Y creo que hay una gran discusión de diferentes modelos y cuáles son mejores o cuáles son peores. Pero básicamente aquí en el tema de la conversación de hoy estamos hablando de educación superior, que es una zona gris con grandes externalidades. Y la que sigue, por favor. Bueno, aquí hay una decisión política del Estado mexicano de cómo hacerle para la educación superior. Básicamente, en el artículo 3 constitucional se habla, primero, que debe ser de calidad, después que debe ser gratuita, y después que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior. La que sigue, por favor. Las telecomunicaciones también son una zona gris, ¿no? Fundamentalmente es un bien privado, pero tiene externalidades positivas de llegar a Tinguindín, ¿no? Entonces, el tema es que la cobertura universal tiene grandes externalidades, sin embargo, el mercado no la puede financiar porque no es rentable. La que sigue, por favor. Aquí también hay una decisión política, como decía Clara Luz, es el artículo 6 constitucional. Ya decidimos en el mandamiento máximo que puede tener este país que debe de haber cobertura universal, ¿no? Los responsables nos dicen que no hay recursos. Aquí es donde creo que nuestra conclusión tiene que ser lo que decía al inicio: conoce, exige, participa. Bien,
¿cuál es el resultado de lo que tenemos hoy? En educación superior, un desastre, ¿no? El Estado no garantiza el acceso, no hay recursos para ofrecer educación superior de calidad en las cantidades demandadas y estamos prácticamente en el último lugar de toda América Latina. Nuestra cobertura es 35.8% cuando tienes Chile y Argentina con coberturas de más del 80%, ¿no? Y peor, nuestras universidades públicas están en una crisis sin precedentes. Se está hablando que hay más de 30 en quiebra técnica, que no tienen para la nómina del sábado, ¿no? Y el tema de acceso universal, bueno, pues no se logra si no hay recursos del Estado, que no está aportando nada para la cobertura universal. Bien, voy a hablar un poquito de las redes nacionales de educación e investigación, que a mí en lo personal, la que sigue, porfa, me parece que son clave, porque son asociaciones que buscan asegurar la cobertura de Internet y banda ancha en las universidades, que es probablemente el lugar donde más se necesite, donde más externalidades positivas producen, ¿no? La educación tiene que estar conectada hoy, ¿no? Bueno, esto empezamos aquí en México, ya casi vamos para 20 años, y hay más de 130 países que tienen una red nacional de educación e investigación. La que sigue, porfa. Básicamente es muy fácil ver por qué las universidades generan externalidades positivas, ¿no? Innovación, que es la base del desarrollo económico, implica la comercialización de nuevos conocimientos. Pues tenemos que generar o nuevos productos, o nuevos procesos, o nuevas arquitecturas. Y esto, perdón, pero si no pasa en las universidades es muy difícil que pase. El tema de los clústeres. Tenemos que tener activos compartidos. Una buena universidad genera conocimientos para todo un clúster de productividad. Generan infraestructura común, como puede ser en muchísimos países el papel de las redes nacionales de educación e investigación en generar infraestructura verdaderamente de banda ancha, que no son los 4Gs de un teléfono móvil. La que sigue, porfa. Estas redes sirven para hacer ciencia, ¿no? Y un ejemplo de esto es el CERN, el Centro de Investigaciones Nucleares. Vamos a decir, este es un proyecto que construyó un túnel de 27 kilómetros en Ginebra y que genera cualquier cantidad de datos para todo el mundo desde un solo instrumento. Obviamente las cantidades de datos que genera están empujando la tecnología de Internet de una manera dramática. Esto no se puede transmitir si no hay conexiones de fibra de punto a punto. Y el investigador de la UNAM necesita estar conectado a estas infraestructuras para poder hacer ciencia que valga la pena, porque ya la física que se descubrió con un mechero de Bunsen y un microscopio se acabó. La que sigue, porfa. También, ¿no? Vamos a decir, almacenaje, distribución de contenidos, colaboración interinstitucional, acceso a instrumentos, servicios en red, ¿no? Digo, desde el correo, ¿no? Está pasando un cambio de paradigma dramático. Ya la educación de hoy, de punta, no es por un profesor, es en línea. Es muchísimo mejor una lección en YouTube que la que puede dar cualquier maestro, ¿no? Le puedo parar cuando no entiendo. Entonces, pues esto es clave, ¿no? Muchos ejemplos, pásalo rápido, ¿no? Los telescopios de Chile, la que sigue, por favor. Más telescopios de Chile, la biodiversidad de Ecuador,
los genomas, las bases de datos. Esto es lo que se necesita para hacer ciencia. Y si no tenemos acceso a estos recursos globales, no estamos educando para hacer ciencia. La que sigue, porfa. CERN, ¿no? También para producir arte o para analizar biodiversidad. La que sigue, porfa. ¿Cuáles son las características de esto? Es que para obtener economías de escala solo hay una red por país. Son asociaciones abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación. Son asociaciones sin fines de lucro, no comercializan servicios, son redes privadas. La mayoría tienen fondos de los gobiernos, ¿sí? Y son controladas por las propias universidades. No las opera Telmex, ¿no? Las operan las universidades. La que sigue, porfa. Aquí también hay una decisión política. En el artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones dice que es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y de CONACYT el financiar la Red Nacional de Educación e Investigación. La que sigue, porfa. ¿Qué podríamos aspirar? Pues básicamente a tener anchos de banda por alumno equiparables a los que pasa en los países desarrollados, por lo menos en las universidades, ¿no? La posibilidad de participar en redes de investigación internacional. La que sigue, porfa. Deberíamos de tener una troncal nacional de gran ancho de banda en las ciudades con campus universitarios. Hay 1000 ciudades. Deberíamos de tener anillos de fibra para las últimas millas en estas principales ciudades. Deberíamos de tener puntos de intercambio de tráfico en todas estas ciudades, porque esa es la manera de poder construir los anillos y tener un punto donde llegue el Internet a precios internacionales. Si no, alguien está teniendo márgenes muy por encima, ¿no? Aquí una universidad, nada más brevemente, paga 20 veces más que lo que paga una universidad en El Paso, Texas. Hay unas distorsiones impresionantes, ¿no? A tener servicios sobre la red, videoconferencias, distribución de contenidos, conectividad hacia servicios de nube, conectividad hacia la red nacional de supercómputo, como decía Eloísa. Y también estas redes son un agente de cambio, de innovación en el mercado de telecomunicaciones. Wi-Fi de larga distancia, por ejemplo, eso se pueden conectar los proveedores de Wi-Fi en los IXPs regionales, ser operadores móviles virtuales que pudiéramos atender el mercado educativo y desarrollar el mercado de fibra oscura. La que sigue, porfa. Reflexión, la educación superior está en crisis. El artículo 213 se ha implementado muy incipientemente. No llegamos de las 1000 ciudades, a veces ni a 10. La que sigue, porfa. Entonces, termino. Conoce, exige, participa. Es imprescindible un nuevo modelo para la educación superior basado en telecomunicaciones para garantizar la cobertura y la calidad. Si no le entramos como país, ¿cómo vamos a pasar de 30% cobertura a 80% cobertura haciendo edificios? No se puede. Hoy es muchísimo mejor hacerlo con telecomunicaciones. Hay que tener redes para una investigación del siglo XXI, conectada, intensiva en datos. La red nacional es un concepto, a mí me parece indispensable para el nuevo modelo. No sería una locura única en México. Hay 130 países que están siguiendo este modelo, ¿no? Y creo que hay que exigir que nuestro gobierno tenga las prioridades correctas. Primero, cumplir la Constitución y la ley, y prioridad de un modelo inteligente de educación superior e investigación. Gracias. Bueno, quisiéramos tener unos 10 minutos de preguntas. ¿Alguien le puede pasar o lo paso yo? Sí, gracias. Antes de nada, gostaria de agradecer ao professor por uma aula de economia de telecomunicações, sí, para nós também. Sí, eu concordo com Gabriel quando dizemos que não devemos poner en las telecomunicaciones todo el peso de una política de Estado.
que las telecomunicaciones vengan a resolver todos los problemas de México. Y para eso, si yo tenía una pregunta, si no sería el momento apropiado, hasta que ya tenemos 4 años, casi 5 años, con la reforma, de comenzar o de empezar a pensar en políticas de regime público y regime privado, porque los dos tienen retos diferentes. El Estado siempre tiene un reto de bienestar, de amplificar externalidades, de ampliar acceso, igualdad y etc. Y las empresas tienen un reto de ganancia, es simple. Y los dos tienen que combinar y entender el lado de otro para pasar a trabajar en conjunto y a se utilizarem como instrumentos de desarrollo de un país. Entonces, trabajar o exigir de las telecomunicaciones simplesmente un punto de que o todo lo peso de las obligaciones, para mí no hace sentido. Y viene con esa maturidad o con esa madurez, si ya debemos empezar en México a trabajar olhando para frente, para adelante, con los retos de IoT, con los retos de la rede compartida, y de trabajar en forma unificada todo eso, con leyes que trabajen en el régimen público, con una política de Estado y una política social, y una política de mercado, para las empresas operarem con retos distintos, pero siendo amplificadas y trabajando en conjunto también. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita vamos a tomar preguntas. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer referencia porque el título de todas estas conferencias es cobertura y acceso. Entonces se ha hablado en un 99% exclusivamente de lo que es Internet. Pero se les ha olvidado algo muy importante que es televisión. Y voy a lo siguiente. Anteriormente a la digitalización, Canal 2 tenía el 98% de cobertura del territorio nacional. Llegaba el entretenimiento al 98% de la población. A raíz de la digitalización, ¿sí?, esta cobertura ahora llega a ser aproximadamente de un 60%. ¿Por qué? Porque anteriormente, en todas las pequeñas poblaciones y municipios, Televisa colocaba lo que llamaban transmisores rurales. Entonces, son los que daban esa cobertura, llevaban esa señal a las pequeñas poblaciones. Ahora, después de la digitalización, como se les hace muy caro, Azteca también, lo tengo que decir, Azteca y Televisa, ¿sí? Entonces optaron mejor por no llevar esas transmisiones al 40% de la población, que por cierto son la gran mayoría de zonas muy pobres, ¿sí? Y entonces prefirieron que mejor la gente se suscribiera a Sky, como la manera de poder tener televisión, entretenimiento y cobertura. Entonces, siendo zonas muy pobres, ¿sí?, yo no sé qué hace el gobierno o qué ha hecho el órgano regulador, porque vi claramente ahorita que el artículo 6º constitucional debería de garantizar esa cobertura. Gracias. Gracias. Había una última pregunta atrás y si hubiera algo de redes sociales, y les pediría ahorita a mis compañeros panelistas si respondemos a las preguntas. Sí, bueno, buenas tardes, soy Aldo. Mi pregunta es más que nada como enfocada cuál es como la prioridad, ¿no?, del gobierno, si realmente la ciencia, la tecnología y la educación que van empalmadas o van de la mano, si son realmente como la prioridad para México, porque realmente vemos en las leyes, en los artículos que pues hay una gran brecha, ¿no? Estamos en un mundo de tecnología, de ciencia, y realmente no vemos como ese cambio, ¿no? En las leyes pues sí lo menciona, pero son 3 artículos, 4, ¿no? Y de alguna manera, ¿cuál sería como el enfoque del gobierno para que realmente la gente que toma las decisiones pues sepa sobre tecnología, ¿no?, ciencia y de alguna manera telecomunicaciones, ¿no?, para que tome las decisiones que pues tenga un futuro mejor para México, ¿no? Muchas gracias. Les paso
el micrófono y ya con sus respuestas concluiríamos este panel. Bueno, el punto más importante creo es lo que se ha señalado, acciones conjuntas, coordinadas, planeadas de las instituciones públicas, de las empresas y creo yo de la sociedad participando y aprender, porque además no es fácil. A mí me tocó en algunos años del pasado participar en un equipo de transición de un nuevo gobierno que llegó a la presidencia y que quería hacer realidad la participación social, pero también es algo bastante vago. Cuando ya ocurrían las discusiones y estaba la participación social sobre un tema, era un tema menor, no muy importante, que era cómo elaborar el presupuesto y las prioridades en el país. Entonces tú escuchabas a los que no tenían años de experiencia, estudio, manejo de las cifras, de los programas, y pues no se llegaba muy lejos con la buena intención. Entonces somos un país que requiere urgentemente de esa acción coordinada y conjunta de autoridades, de empresas, de sociedad civil, de académicos, de expertos, con la humildad de que todos van a tener que aprender paulatinamente y generar programas que funcionen y sobre los que se rindan cuentas y se den resultados, se evalúen permanentemente. Y decía yo también, refiriéndome a esto, la alineación de los recursos públicos, que es un país que tiene recursos públicos, pero muchos pensamos no utilizados de la manera que pudiera hacerse más positiva. De la segunda pregunta, es otro tema el de la radiodifusión, más complejo, en fin, pero hay un papel para las televisoras en el ámbito de las telecomunicaciones que hablamos y en los modelos de competencia, porque es muy difícil ya separar las fronteras entre uno y otro segmento del mercado. La convergencia por la tecnología hace prácticamente ya imposible esto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Obviamente una migración más lenta en México que lo que debería hacia un modelo de convergencia plena. Una empresa que ha señalado su total compromiso es AT&T, tiene las aprobaciones en marcha de su fusión con Time Warner, por ejemplo. Eso lo hace un gigante a nivel global. Aquí está Cristina, que a lo mejor hablará un poquito de este tema, de lo que hace AT&T. La OECD recomendó que a todos los actores, incluyendo el preponderante, se le den las condiciones para competir en un mundo abierto de total convergencia, precisamente para llegar a resolver muchos de los temas que preocupan al compañero, no importando si uno se ubica sobre todo en el mundo de las telecom o en el mundo de la radiodifusión. Carlos, permíteme para que dar paso a redes sociales de Amoni, porque si no, no nos va a volver a invitar. A ver, de Twitter, ¿qué propone para hacer el gobierno, para que el gobierno siga las prioridades y establezca un buen modelo de educación? Ahora de Facebook, tenemos varias. Beatriz Ferruza Núñez, se habla de la implementación de una red de Internet nacional desde hace muchos años, sin embargo, este proceso es lento, cuando en otros países están muy avanzados. ¿Qué propondría para acelerar el paso y lograr alcanzar a los demás? Saraí Vela Díaz, ¿qué pasa con aquellos que son grandes científicos o descubren cosas importantes en la ciencia en nuestro país y se tienen que ver con la necesidad de irse a otros países para patentar y que los apoyen? ¿México no tiene la capacidad para ayudar y apoyar a estas grandes mentes? Rubén Aquino, entonces no solo es problema del Internet, en las escuelas se sigue enseñando como tal con el mechero, lo que quiere decir que la educación tiene un modelo ya obsoleto. ¿Cómo se puede cambiar esto? Yo ahí agregaría que te siguen enseñando Excel y el mouse y no te enseñan ni algoritmos, ni programación, ni robótica desde la primaria, ¿no? Ni del kinder. Cristina Robles Corona, hay países donde hasta en el metro tienen internet. ¿Qué se requiere para que México pueda llegar a tener esa capacidad? Arturo Maldonado Valencia, en cuanto a la educación superior, ni siquiera cumplen nada de lo que dicen, no es gratuita, no hay oferta, ya que son muy pocas las instituciones que no se pagan. ¿Y cómo se cambiaría este panorama? Bueno, y hay muchas más, yo les invitaría a que se conecten a Facebook y a Twitter y se sumen a contestarles. Gracias. Decía Carlos que le encantan las 3 palabras del Instituto Conoce, Exige y Participa, y para ello creo que hay que llamar las cosas por su nombre. A Clara le preguntaría, pero también por supuesto a Gabriel y a Carlos, ¿cambiarían algo la ley? ¿Le moverían algo? ¿Presupuesto, derechos, impuesto especial,
Más adelante, Aleida nos va a hablar de agregadores de contenidos, que tienen que ver un poco con la pregunta de televisión. Es decir, hay algo que nos falta en la ley. Dos, creo que hay un diálogo de sordos, y hemos acarreado un diálogo de sordos durante años, y Clara me reclama con toda razón que en la mesa del Estado solo hay Estado y no hay ciudadanos, y creo que tiene un poco de razón. Hoy en día las reglas de contacto con comisionados les impide hablar con prácticamente nadie. Empiezan las mesas de ciudadanos, académicos, y se van las autoridades, como lo señalaba Salvador, no se quedó nadie salvo una comisionada por ahí. Vaya, no quiero ser injusto, quizá por ahí hay otro más, pero no hay, digamos, una interacción, y por eso voy a abusar un poco de Gabriel y lo voy a poner en una posición incómoda. ¿Qué te dicen tus agremiados? ¿Qué escuchas de tus agremiados del momento actual? ¿Cuáles son las quejas, las demandas? ¿Qué les preocupan? ¿Cambiarían algo la ley o les da pavor otra vez o creen que eso va a inhibir otra vez inversiones, etcétera, etcétera? Y Carlos, una pregunta de corazón, ¿por qué? O sea, ¿por qué después de tantos años de escuchar el tema de la Red Nacional de Educación no hemos sido capaces? O sea, ¿dónde está esa decisión política? ¿Quién está traicionando un poco ese proyecto como tal? Porque hace todo el sentido del mundo y creo que es momento de decir qué pasa con ello, ¿no? Pues sí. Si quieres, yo sí creo que es un tema de que tienen que llegar mejores funcionarios públicos. Vamos, el tema es que los funcionarios públicos, desgraciadamente, llegan sin saber a lo que van, ¿no? A los 18 meses los corren, llega uno nuevo, a tratar de reinventar otra situación política con unos niveles, desgraciadamente, de corrupción, pues en unos casos monetarios, pero en otros corrupción política, hacen lo que básicamente les permite de alguna manera perpetuar el partido en el poder y no lograr, y bueno, yo sí siento que desgraciadamente este es un problema ciertamente latinoamericano, está empezando a ser un problema en Estados Unidos y es fundamental que la sociedad tenga voz, se comprometa, participe en esto, ¿no? ¿Dónde se ha atorado todo esto? En México, de la Red Nacional de Educación e Investigación. Bueno, por todos lados. Se atora cuando empezamos con Telmex, hasta que se asustó. Comisión Federal de Electricidad, hasta que demostró que no sabía para qué servía la fibra óptica. Con México Conectado, pues que hizo una serie de conexiones pues, que acabaron no sirviendo para transmitir los datos de la UNAM al CERN, ¿no? Digo, vamos, no es igual el Internet académico normal que un infinitum, no, se requiere otra cosa, se requieren fibras que lleguen al… ¿no? Y bueno, fundamentalmente, a partir de la ley, en un CONACYT y en una secretaría que no entienden esto, ¿no? Y que su beneficio político es cero y no lo apoyan, ¿no? Vamos, el tema es, estas cosas cuestan, no son gratis, se requiere recursos del Estado en generar un bien semipúblico con probablemente las mayores externalidades posibles, ¿no? de este tipo de bienes, ¿no? Me parece que tristemente no tenemos funcionarios públicos de calidad, ¿no? Y eso es una tragedia griega, ¿no? Es una tragedia griega para el país. Y por eso estos foros donde hay una sociedad civil que pueda ejercer una voz me parecen fundamentales. Cuenten conmigo, ¿no? Porque es importante educar y exigir y participar. Creo que fue… Me centro en este comentario. Creo que a la vez, para tener mejores funcionarios, porque recordamos épocas en que ha habido… Creo que siempre hay buenos funcionarios, pero ha habido épocas en que destacaban más.
Pues es que hay instituciones de nuestro sistema político que no están funcionando y que por tanto los funcionarios que producen no son del nivel que quisiéramos y en las cantidades que quisiéramos. Entonces, sí, este país tiene un gran reto. Hoy entramos al problema por un ángulo, las telecomunicaciones, pero puedes entrar por cualquier otro y vas a llegar a conclusiones similares. Creo que el gran debate al que nos acercamos en mes y medio a un año donde se va a discutir estas cosas, da una enorme oportunidad. Y cuando tú tienes liderazgo en el sector público, de la manera que bien lo describió Carlos en la teoría económica, alineas a otros actores, empresariales, sociales, agencias del desarrollo, en fin, porque ese liderazgo está dando una confianza y credibilidad de que se puede avanzar con lo que tú aportes a las metas que todos quieren. Pero cuando hay la confusión y el caos de muchos años atrás, yo no diría que esto es de ahora nada más, pues tienes como país un reto para cambiarlo y entonces generar a esos funcionarios que van a ser tus líderes. Trataré de responder algo genérico y porque ya sé que no se necesita cambio de ley ni de constitución, sino aplicarla con nuestro objetivo, que todos tengamos igualdad de oportunidad y a través de las telecomunicaciones. Ese es, yo creo que el objetivo. Ahora, sugerencias. Que generemos ideas como lo que ya ha surgido de estas asociaciones público, privada y social para involucrar todas estas políticas, como nos los referías. No solo es la política pública, es cómo participan las empresas, cómo participamos la academia, la apropiación de la que se habló antes, no nada más llegar a imponer lo que se cree desde la capital que debe de necesitar la comunidad más agua. Ahí les va su centro, aunque no tengan electricidad, ahí tienen su centro de cómputo, ¿no? Entonces, sí, aportar las ideas, pero entre todos. Y se necesita voluntad, que eso es lo que yo veo que más falta. Es mejor cambiar la metodología en las estadísticas para que se vea muy bonito, aunque los que tienen acceso seguirán siendo ricos en información y los que no tienen seguirán sin tenerlo. Y finalmente, yo sí veo cada vez más que desafortunadamente las autoridades ponen cosas en las leyes, en la Constitución, porque saben que no hacemos nada. Entonces, tenemos que actuar. Y actuar significa participar, evidentemente, pero también hacer litigios estratégicos para que no quede en letra muerta esto del acceso al Internet. Con esto terminamos. Muchas gracias. Y Moni, no sé cuál es la siguiente mesa. Muchas gracias a todos. Seguimos un poco tarde, pero ya casi ajustados. Entonces lo que les propongo es lo siguiente, ya ajustarnos. Coffee break. Ya la comida. Yo digo que ya recuperemos la idea original de uno por uno y entonces yo voy a moderarlos, yo voy a callarlos. Le toca a Luis Lucatero. Para no mezclar temas, digamos, en esta mesa mezclamos varios temas y creo que es mejor tenerlos separados, o así se pensó en un inicio. Gracias, Clara, gracias, Gabriel. No me contestaste, Gabriel, Sekeli, no me contestaste. Carlos, tú sí me contestaste. ¿Puedes? Ya sin break, nos vamos directo a la comida. ¿Hay todo tipo de opciones?